terminar un tema cortito que quedaba de universo probabilístico y vamos a pasar a universo hostil. No sé si hay alguna consulta, alguna pregunta que quieran hacer antes de que avancemos. Habíamos visto en la última clase, un repaso de fórmula de Bayes y vimos valor de la información perfecta y valor de la experimentación, valor esperado de la experimentación. Quedaría por ver ahora árbol de decisión y después pasamos a universo hostil. En la clase de hoy terminamos las dos cosas. No sé si hay alguna pregunta antes de que avancemos. Bueno, ahí puse la pantalla, ¿pueden verlo? Sí, profe, se ve. Genial, entonces, gracias. Vamos a ver una herramienta, se llama árbol de decisión. Una herramienta muy práctica, ¿sí? Para tratar con problemas probabilísticos. Nosotros lo vamos a aplicar para este problema, pero en realidad, mientras sean problemas probabilísticos, la pueden aplicar siempre que sea, digamos, básicamente un problema de calcular valor esperado y que tengan así diferentes cursos de acción. Básicamente, la idea es, a ver, lo voy a ir haciendo de otra manera. Bien, voy a poner ahí el pizarrón. Voy a poner el pizarra. Entonces la idea es la siguiente. Vamos a trabajar con dos tipos de... Perdón, vamos a trabajar con dos tipos de nodos, ¿sí? La idea es representar el problema que tenemos, ¿sí? Esta herramienta es para problemas de naturaleza probabilística. Vamos a trabajar con dos tipos de nodos, unos nodos cuadrados, eso es un cuadrado, que va a ser el nodo de decisión, ¿sí? Y otro nodo que va a ser redondo, otro tipo de nodo, eso es redondo, y es un nodo de probabilidad, ¿de acuerdo? Entonces, básicamente, la herramienta de lo que se trata es de que nosotros vayamos representando las decisiones y las situaciones donde tenemos que esperar el resultado de una variable aleatoria. ¿De acuerdo? Entonces, la idea, avísenme chicos si hay alguien en espera, por favor. Ahí están entrando un par más. Entonces, la idea es que nosotros podamos, por un lado, representar toda la secuencia de decisiones y variables aleatorias que aparecen en el problema, y por otro, que haciendo los cálculos pertinentes, digamos, nos vaya quedando claro, digamos, qué cursos de acción son los más convenientes. Entonces, volvemos al problema, yo les repaso rápidamente el problema. Nosotros estábamos con un pozo que había que decidir si lo perforábamos o no, ¿sí? O lo vendíamos. Si lo perforábamos había que esperar a ver si había petróleo o no. Lo vendíamos, bueno, teníamos una... Y por otro lado, existía la posibilidad de que nosotros le pusiéramos ¿cómo se llama? Hiciéramos una exploración sísmica, ¿sí? Una exploración sismológica, para determinar si había buenas condiciones de que hubiera petróleo o no. Entonces la idea con esto, ¿sí? Es ir colocando una secuencia de cómo se irían dando estas situaciones. Entonces, lo primero que hay que hacer al abordar este problema es esperar un resultado de una variable aleatoria, o hay alguna decisión que podemos tomar al principio del problema. ¿Qué les parece? Chicos.
Profe, ¿puede repetir la pregunta? No sé si están ahí, si me escuchan, si se fueron, si ni idea. ¿Se ¿Qué les escucha, parece? profe? Sí, decía Ariana. ¿Puede repetir la pregunta? En este problema del que hemos estado hablando, ¿qué es lo primero que habría que hacer? ¿Tomar una decisión o esperar el resultado de algo? ¿Cuál se les ocurre que sería la primera decisión que hay que tomar en este problema? O sea, no qué alternativa elegirían, sino qué decisión hay que tomar, primero que todo. Estamos hablando del problema del pozo petrolero, del que hablamos todas estas últimas clases. La decisión de realizar una prueba o no. Claro, efectivamente, y vamos a mostrar de nuevo el problema, pero claro, es esa. O sea, lo primero que hay que determinar en este problema es si vamos a realizar la prueba o no, si realizamos el sondeo o no. Entonces, esto empieza con una decisión donde se define si realizar el sondeo, ¿sí? Realizar sondeo o no realizar sondeo. ¿De acuerdo? Ese sería lo primero que hay que hacer. Después les voy a mostrar esto prolijo, pero quiero hacerlo así para que lo vayan viendo de a poco cómo se va construyendo. Entonces, primero realizamos el sondeo o no realizamos el sondeo. O sea, hay que tomar esa decisión. Por eso usamos un nodo de decisión que es un cuadrado. Cuando realizamos el sondeo, ¿qué es lo que ocurre después? ¿Tomamos una decisión inmediatamente después o esperamos un resultado? Habría que esperar el resultado. Claro. O sea, va a haber un nodo probabilidad que va a ser el que representa la variable aleatoria del resultado. El resultado podía ser S igual a 0, ¿sí? O podía ser S igual a 1. ¿De acuerdo? Entonces, yo realizaba el sondeo y tenía la posibilidad de que diera 0 el sondeo o de que diera 1. ¿De acuerdo? Y después vemos qué pasa. O sea, si da 0, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, lo siguiente sería decidir, igualmente, si vamos a vender, ¿sí? O sea, X1 quiere perforar o X2 quiere vender. ¿Sí? Entonces, si yo realizo el sondeo, me da que no hay buenas condiciones, pero lo mismo decido perforar, ¿qué es lo que ocurriría después? ¿Tomo una decisión o espero un resultado? Como una decisión. Estaría esperando el resultado de la decisión. Claro, deberíamos... Si el estado de la naturaleza es igual a Y1, que era petróleo, o si da Y igual a Y2, que era seco. ¿De acuerdo? Y acá abajo, en realidad, si yo vendía directamente había un único resultado posible. O sea, podría poner acá
el nodo probabilidad, pero en realidad ya sabemos que hay un único resultado posible, que era que cantidad de plata. Ahora, si yo realizo el sondeo, pero resulta que el sondeo me da positivo, yo igual voy a tener que tomar una decisión, ¿de acuerdo? De si perforo o no. Solo que ahora tengo la información de que había buenas condiciones para que haya petróleo. Entonces, en realidad, acá se abre de nuevo el juego a dos posibilidades. Que yo elige X1 o que yo elige X2. ¿De acuerdo? Y si yo elijo X1, que era perforar, entonces yo realicé el sondeo, me dio que había buenas condiciones, decidí perforar, igual voy a tener que esperar a ver si en este caso particular me dio Y1, o si en este caso particular me dio Y2, que era que el pozo esté seco. En cambio, si vendía, directamente tenía algún resultado. ¿Está claro? Y ahí termina esa parte para si realizo el sondeo. Ahora, si no realizo el sondeo, ¿qué es lo siguiente que viene? Tomar la ¿Qué les decisión de parece? si perforan Claro. o no. Bueno, Directamente, o sea, ya no tengo que esperar el resultado del sondeo porque no lo he realizado, o sea que o perforo o vendo. ¿Sí? O perforo o vendo. Si perforo, voy a tener que esperar el resultado a ver si había buenas condiciones, que sería Y1, o si había malas condiciones, que sería Y2. En cambio, si vendo, directamente acá sería, acá cuando dije perforo sería X1, y acá cuando digo vendo, sería X2. ¿No? Entonces, si vendo, ya directamente. ¿De acuerdo? Y así escribimos la estructura del árbol. Ahora, esto lo preferiría escribir así directamente sobre la marcha, aunque fuera improlijo, para que ustedes vean en qué secuencia lo voy escribiendo a todo esto. Ahora vamos a volver a las diapositivas, porque ahí lo tengo prolijo, pero lo tengo todo hecho yo. Entonces, ahí creo que están viendo la pantalla. La idea es la siguiente, o sea, como habíamos dicho, tenemos nodos probabilidad, digamos los redonditos, y nodos de decisión, que son los cuadraditos. Entonces, lo primero es enfrentar la decisión de si realizo el sondeo o no. A continuación, tengo que esperar a ver qué ocurre con el sondeo, que puede ser desfavorable o favorable, que sería el S igual a 0 o el S igual a 1. Acá, como es un nodo probabilidad, le puse la probabilidad de ocurrencia de S igual a 0 y de S igual a 1, que las calculamos en la clase pasada. ¿De acuerdo? Entonces no lo voy a poner al cálculo porque ya lo hicimos en la clase pasada, pero esta es la probabilidad de que se diera 0 o la probabilidad de que se diera 1. ¿Sí? Esa probabilidad la conocemos, no es lo que calculamos. A continuación, seguimos metiendo los cálculos, ¿sí? O sea, seguimos metiendo los nodos, decíamos, si realizo el sondeo y sale desfavorable, igual tengo que tomar una decisión de si perforo o vendo, ¿sí? Y en caso de perforar, igual tengo que esperar a ver qué pasa, si hay petróleo o está seco. Acá están indicadas las probabilidades a posteriori. ¿Por qué? Porque yo ya realicé el sondeo y sé que las condiciones eran desfavorables. Entonces, cuando las condiciones eran desfavorables, ya habíamos calculado en la clase pasada que la probabilidad de que hubiera petróleo cuando la prueba había dado mal, ¿sí? La prueba era negativa, entonces la probabilidad de encontrar petróleo era de 1/7, y la probabilidad de encontrarlo seco era de 6/7. Era muy grande la probabilidad de encontrarlo seco, ¿sí? Cuando yo tenía la información de que no había buenas condiciones para encontrar petróleo. Entonces esas probabilidades las coloco en cada una, según corresponda. Ahora, si realicé el sondeo y me dio que era favorable,
igual tenía que decidir si perforaba o vendía, ¿no? Y en caso de perforar, iba a tener que esperar el resultado de la prueba, ¿sí? En este caso, la prueba, ¿qué me dice? Que como yo conozco el resultado del sondeo, y ese sondeo me dio un valor positivo, o sea que hay buenas condiciones para que haya petróleo, la distribución de probabilidades a posteriori de encontrar petróleo era un medio y un medio, era más alta la probabilidad de encontrar petróleo, ¿sí? Entonces coloco ahí las probabilidades a posteriori. Y por otro lado, si decidía no realizar el sondeo, es lo que dibujamos recién. Entonces lo siguiente que sigue es, bueno, perforo o no perforo. Perforo o vendo. Y si perforo, voy a tener que esperar a ver si hay petróleo o no. Y acá tengo las probabilidades a priori, porque como no tengo información adicional, ya que no realice el sondeo, tengo que trabajar con las probabilidades a priori. ¿Quedó claro hasta ahí, chicos? ¿Alguna duda? Quedó claro, profe. Fíjense que hasta ahí es simplemente información que yo ya tenía, ya calculé. De hecho, acá lo que podríamos hacer, podría agregar, como para que tengan claro, es, esta es la probabilidad de que haya petróleo, o sea, Y1, dado, bueno, no entra, pero esta sería la probabilidad de Y1 dado S igual a 0. ¿De acuerdo? Ese sería el... Lo voy a tener que borrar porque no queda, se rompe ahí, pero bueno, ahí me estoy refiriendo a qué probabilidad hay de encontrar petróleo dado que sé que el resultado de la prueba fue desfavorable. Bien, entonces, una vez que hemos completado esto así, viene la segunda fase. La primera fase es crear la estructura y se hace de esta punta hacia acá. Ahora entramos a la segunda fase, que es poner al final, en cada nodo ojos, en cada final, digamos, del árbol, en cada hoja, vamos a colocar el valor de ganancia, en este caso, que tendríamos, ¿sí? Y en esta segunda fase vamos a primero poner esos valores y después vamos a ir calculando hacia el principio. O sea, la primera etapa viene de acá hacia acá y la segunda viene de acá hacia el principio. Entonces, si yo decido realizar el sondeo, encuentro que es desfavorable, igual perforo y encuentro petróleo, ¿cuánta plata ganaría? ¿Se acuerdan de esto? O sea, teníamos un problema en el cual si nosotros vendíamos, ¿sí? Nosotros podíamos perforar o vender, si perforamos y había petróleo ganábamos 700, si perforábamos y estaba seco, perdíamos 100. En cambio, si vendíamos ganábamos 90 siempre. Ahora, si hacíamos el estudio costaba 30.000, sí, costaba 30. Entonces, de nuevo, si yo realizo el estudio, me da un resultado y perforo lo mismo y me encuentro petróleo, ¿cuánta plata gano? 70 menos 30. 700, que es lo que ganaría por encontrar petróleo, menos los 30 del estudio porque he decidido realizar el estudio. Estoy en esta rama que depende del hecho de haber realizado el estudio. Entonces, efectivamente, sería 700 menos 30, que sería 670. ¿De acuerdo? Por otro lado, y entonces acá tendría que escribir 670. Por otro lado, si realizo el estudio, me da desfavorable, lo mismo perforo y lo encuentro seco, ¿cuánto me quedaría acá? Bueno, serían los menos 100 por perforar y encontrarlo seco al pozo, menos los 30 que son el costo de haber realizado el estudio. Entonces acá sería menos 130. Y por otro lado, si vengo por acá, realizo el estudio, o sea, pago los 30.000, o sea, que cuando vengo acá, si vendo, gano 90 porque vendí el pozo, pero le tengo que restar los 30 porque realicé el sondeo.
Entonces, me quedarían estos valores acá. Acá me queda lo mismo, porque es básicamente la misma lógica. O sea, al venir por esta rama ya pagué los 30. Entonces después, de nuevo, 700 menos 30, menos 100 menos 30 y 90 menos 30. O sea que me quedan los mismos valores. Cuando hago el análisis por este lado, como no pagué el estudio, si perforo y encuentro petróleo, gano los 700. Si perforo y lo encuentro seco, pierdo los 100. Y si perforo y lo vendo, digamos, o sea, si no realizo el estudio y lo vendo, gano los 90 directamente. O sea, acá tengo los valores sin restarle los 30 del estudio, pues vine por la rama de no realizar el estudio. ¿Queda claro hasta ahí, chicos? ¿Alguna duda hasta acá? Bueno, entonces lo siguiente que vamos a hacer ahora es ir calculando para cada nodo cuál sería el valor esperado. Entonces yo digo, si llegase a este nodo, tengo dos posibilidades. O encontrar petróleo que esté seco. Estas son las probabilidades de cada cosa, y esto sería lo que ganaría. Entonces el valor esperado que obtengo cuando llego a ese nodo es 1/7 por 670 más 6/7 por menos 130. ¿Sí? El valor esperado. Esta probabilidad por esto, más esta probabilidad por esto. Ese valor lo anoto acá en ese nodo. ¿Sí? En este caso, me da menos 15,7. ¿De acuerdo? Entonces yo lo que voy a decir acá es, me da menos 15,7 si llego a este nodo. Y por este otro de rama, o sea, acá yo podía decidir. Si decidí ir para acá, me encuentro con un nodo cuyo valor esperado es menos 15,7. Y si me voy por esta rama, me encuentro con un nodo, digamos, con un final donde encuentro 60 como valor esperado. Entonces, como esta rama me paga más como valor esperado que ir por esta rama, entonces tacho esta rama, ¿sí? Esto lo... A ver. O sea, la idea es la siguiente. Yo hasta ahí lo que sé es que si me voy por esta rama, voy a perder 15,7. Y si me voy por esta rama, voy a ganar 60. Entonces, lo que voy a decidir es nunca ir por este lado, ¿sí? Y decidir, siempre que llegue a este nodo, ya sé que voy a ir por acá. ¿Sí? ¿Qué vas a decir? No, si puedes repetir dónde salía ese menos 15,7, que me perdí justo ahí. Sí. La idea es la siguiente. Yo había colocado acá estos valores, ¿no? Que era lo que ganábamos al final de toda esta historia. Siguiendo cada uno de estos, elige tu propia aventura, al final de cada uno de estos teníamos un valor, ¿sí?, de ganancia que esperábamos obtener. Ahora, este nodo, vamos a empezar a proyectar los valores esperados. Entonces digo, este nodo, ¿sí?, tiene dos posibles resultados. 670 o menos 130. Y estas son las probabilidades de ocurrencia. Entonces el valor esperado ya vimos que se calcula como la probabilidad del evento por el resultado, más la probabilidad digamos, de otro resultado del evento por resultados. Cada uno de ocurrencia, lo que hacemos es multiplicar la probabilidad por el resultado, ¿sí? Por cada probabilidad por su resultado correspondiente y sumamos todo eso. Eso es lo que llamamos el valor esperado, ¿sí?, que en este caso me da menos 15,7. Entonces este menos 15,7, ¿qué significaba? Que si yo repetí un montón de veces venir por acá, ¿sí?, a veces me iba a tocar petróleo y voy a ganar esto, a veces voy a venir por acá y, digamos, me va a tocar que esté seco y voy a perder esto. Y en promedio, la tendencia es que, si esto se repite un montón de veces, el promedio de ganancia sea de menos 15,7. Mientras que si cada vez que llego por acá decido venirme para este lado, el promedio de ganancia va a ser 60, lo cual es lógico, porque acá siempre ganaba 90 y le restaba el costo del estudio.
¿Qué quiere decir? Que cuando yo estoy acá, lo que me conviene es venir siempre para este lado, entonces esto lo tacho. ¿Quedó claro? Sí, ahora sí, profe. Si analizo de este otro lado, me encuentro, entonces a ese valor de 60 lo voy a copiar acá directamente. Si este 60 lo voy a copiar acá y voy a decir, bueno, este nodo ya sé que tiene como valor esperado 60. Y esto está tachado, entonces cuando vengo por acá, ya sé que el camino que tengo que hacer es este no, y que el valor esperado finalmente va a ser de 60. Si yo analizo este otro caso, este otro nodo, digo, hay dos posibilidades, que haya petróleo que esté seco con probabilidad de 1/2 y 1/2. Esto es lo que le ganaría a cada situación. Entonces calculo el valor esperado para ese nodo, que me da 270, que es 1/2 por esto, más 1/2 por esto. Entonces, ese resultado, lo que me está diciendo es que si yo, cada vez que vengo acá, decido perforar, ¿sí? A veces me voy a encontrar con que gano esto, a veces me voy a encontrar con que gano esto. La mitad de las veces voy a encontrar petróleo y la mitad va a estar seco, siempre que, digamos, vengo por acá, que acá ya está diciendo que el sondeo fue favorable, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que la ganancia promedio que obtendría, si esto se repite un montón de veces, es de 270. Si vengo por esta rama. Pero si vengo por esta otra, entonces acá, ¿qué voy a hacer? Y voy a tachar esta rama porque esta me paga más. Entonces, ya sé que cuando llego a este nodo, nunca voy a venir por acá, sino que siempre voy a elegir venir por este lado, y en promedio voy a estar ganando 270. Entonces, ese 270 lo voy a copiar acá. ¿Sí? Voy a dejar tachada esta rama. Y por otro lado, acá hago el mismo análisis, y digo, si no realizo el estudio y decido perforar, el resultado de esto va a venir de la mano de un cuarto, digamos, 0,25 por 700 más 0,75 por menos 100. Calculo ese resultado y acá me va a dar 100. Como 100 es mejor que 90, tacho esta rama y ese 100 lo pongo acá, entonces ya sé que cuando vengo por este lado, directamente voy a venir para este lado. ¿Sí? Acá. Ahí está. Entonces, ¿se acuerdan? Como acá yo tachaba de este lado, ese 60 lo ponía acá, y como acá tachaba esta parte, a este 270 lo pongo acá. Entonces ahora, lo que puedo hacer es decir, tengo este nodo probabilidad, con una probabilidad de 0,70 de venir para acá y una probabilidad de 0,30 de venir para acá. Cuando viene para acá, este es mi valor esperado de ganancia. Y cuando viene para acá, este es mi valor esperado de ganancia. Entonces, 0,70 por esto, más 0,30 por esto, me da el valor esperado en este nodo. ¿Sí? Que es 123. ¿De acuerdo? Por otro lado, acá está la cuenta que habíamos hecho recién. O sea, si venía por acá, digamos, si tenía estos dos resultados que dependían de estas probabilidades, calculaba el valor esperado acá. Entonces, cuando tenía que tomar la decisión de hacia dónde iba, si venía por acá ganaba 100 como valor esperado, si venía por acá ganaba 90. Como este camino era mejor, tachaba este otro. Y ahora me queda que en este nodo de decisión, si voy para este lado, tengo un valor esperado de ganancia de 123. Y si voy por este lado, tengo un valor esperado de ganancia de 100. Con lo cual, lo que debería hacer es tachar esta rama, porque esta otra me paga más como valor esperado. Y este 123 lo copio acá en este nodo. Entonces ahí me queda armado el árbol de decisión, y básicamente, más allá de que con esto ya tengo analizado, digamos, las decisiones que debería tener resultados, yo ahora puedo decir, como valor esperado de toda esta historia, tengo 123. Es decir, si yo repito un montón de veces la secuencia de decisiones que me propone el árbol de decisión, el promedio de lo que voy a ganar en cada uno de esos experimentos es 123. Ahora, ¿cómo lo uso? Digo, empieza el problema, me dicen un lote, ¿qué tengo que hacer? Bueno, ya sé, este está tachado, o sea, realizo el sondeo siempre. Espero el resultado del sondeo, ponele que me da que es favorable. Bueno,
Entonces vengo a este nodo de decisión y ya está tachado acá, o sea, ya sé que tengo que perforar siempre que venga por acá tengo que perforar. Y el valor esperado de ganancia va a ser 270. A veces encontraré petróleo, a veces estará seco, estará seco el pozo. Estas son las probabilidades, y bueno, en general, cuando he venido por esta rama, en promedio le voy a estar ganando 270 cada pozo para cuando dan favorable. Por otro lado, podría pasar que cuando me llega un pozo, le realizo el sondeo y me dice que no es desfavorable. Entonces, cuando no es favorable, ya vi que esta rama no la tengo que usar, directamente vendo, ¿sí? Y bueno, ganaré esos 60. ¿De acuerdo? Entonces, a veces me va a tocar, va a tener que venir por acá, a veces me va a tocar tener que venir por acá. Sí, ahí no estoy decidiendo nada, simplemente el resultado del sondeo. ¿Sí? Pero en promedio, lo que va a terminar pasando es que mi ganancia promedio por digamos, terreno va a ser de 123. ¿Quedó claro, chicos? Sí, profe. ¿Alguna duda con esto? No, profe. Bueno, entonces, con esto ya terminamos este tema. Vamos a pasar a universo hostil. Un segundito. Denme un segundo, por favor. No sé por qué tenía la clase justo preparada. Bueno, vamos a empezar ahora con universo hostil. Es un tema cortito. Básicamente lo que vamos a estar estudiando es teoría de juegos, ¿sí? Básicamente son problemas de decisión donde tenemos dos o más alternativas, ¿sí? Y donde tenemos dos o más estados de la naturaleza. Pero lo que cambia acá sustancialmente, y esto es lo que cambia realmente la naturaleza del problema, es que los estados de la naturaleza no son situaciones que ocurren simplemente, sino que son decisiones que toma alguien, normalmente un competidor. O sea, es alguien que está interesado también en el problema y que toma sus decisiones y hay una interacción que genera un resultado, hay una interacción entre la decisión que tomamos nosotros y la que toma este otro jugador, le vamos a llamar jugador, ¿sí? Entonces, en este contexto vamos a hablar de que nuestro decisor es el jugador A o el jugador 1, y el otro decisor va a ser el jugador B o el jugador 2. Entonces, ¿qué pasa? No es lo mismo, si yo analizo, por ejemplo, el problema del granjero, ¿de acuerdo? Que tiene que elegir qué va a hacer con su terreno, si planta soja, si lo usa para pastoreo o si lo alquila, ¿de acuerdo? Ese problema podría tener como estado de la naturaleza cuál va a ser el clima en el del año. Entonces puede llover demasiado, puede llover lo correcto o puede haber sequía. Y la interacción entre cada estado de la naturaleza y su decisión va a generar algún resultado, ¿no? Entonces, no es lo mismo, o sea, lo voy a poner acá, soja, pastoreo o vender, ¿sí? Contra estados de la naturaleza como clima adverso, normal o excelente, ¿no? Y acá habrá diferentes resultados como veníamos estudiando. Esto sería un problema de universo incierto, y si tenemos las probabilidades de universo probabilístico. ¿Cuándo se transforma en un problema de universo probabilístico, de universo hostil? Se transforma en un problema de universo hostil cuando los estados de la naturaleza pasan a ser decisiones de otro, ¿sí? Y existe algún tipo de interacción en el resultado, o sea, entre las decisiones de uno y otro que generan resultados. Por ejemplo, podríamos considerar que el vecino, ¿sí?, de nuestro decisor
también puede producir soja, ¿sí? O puede usar su terreno para pastoreo, o puede vender o alquilar. Ahí está. Vamos a alquilar. Entonces, ¿qué pasa? También hay una interacción acá, porque si los dos plantan soja, por ejemplo, habría demasiada soja y el precio baja. ¿Sí? Entonces, capaz que el resultado que obtiene nuestro jugador no es el mismo que si el otro usa pastoreo, por ejemplo, usa su terreno para pastoreo. Si los dos alquilan, digamos que por una sobreoferta, el precio del alquiler bajaría y la gente, digamos, y ellos ganarían menos. En cambio, si uno produce soja, ponele el BJ produce soja, pero el A alquila, en una de esas no habría una interacción de ese tipo y todos felices, digamos. Entonces, este tipo de situaciones, lo que hace que cambien con respecto a la situación anterior, es que el clima, podemos decir que era algo que ocurría, ¿sí? Mientras que acá, la diferencia es que son decisiones racionales de otro. Entonces el otro, así como a nosotros nos preocupa que el otro alquile, a su vez el otro jugador también va a estar preocupado en que nosotros alquilemos. ¿De acuerdo? Y este tipo de situaciones se dan en un montón de contextos, principalmente de competencia. Hay situaciones donde, por ejemplo, uno puede estar analizando si, por ejemplo, en las cafeterías de la UTN, ahí hay dos cafeterías y bueno, capaz que ponerle compiten por la cantidad de café que pueden vender. Entonces, el de una de las cafeterías podría decir, bueno, yo voy a hacer la estrategia de bajar el precio, ¿sí? Otra estrategia podría ser mantenerlo al mismo precio que antes, y otra estrategia podría ser subirlo. Y bueno, eventualmente ganar más por unidad. Y al mismo tiempo, digamos, acá voy a poner el mismo. O sea, una de las cafeterías podría bajar el precio, mantener, o subir el precio del café, ¿no? Si el problema fuera, ponerle que le suben el alquiler, que la facultad le sube el alquiler, o ponerle algo más, algo distinto, pandemia y no pandemia, o cuarentena mejor, cuarentena, semi-cuarentena y normal. Esto sería un problema de universo incierto, en realidad, ¿no? Y si tenemos las probabilidades de universo probabilístico, porque nuestro decisor tiene que elegir qué hace con el precio del café, y estas son situaciones que le caen encima, ¿sí? Y el que toma, digamos, la decisión o la situación en sí, no está pensando, ¿sí? No está pensando en qué pasa con el dueño de la cafetería, esa particularmente, ¿no? O sea, no está analizando esa cuestión. ¿Ocurre que hay cuarentena o no ocurre? Digamos, es una decisión, indudablemente, pero la cuestión es que no podemos decir que están al mismo nivel, ¿sí? Ambos decisores no están al mismo nivel. Como si llueve o no llueve, como si ponerle aumenta el IVA o no aumenta el IVA. Son cuestiones que se están dando una a nivel macro y otra a nivel muy puntual. Entonces, en este caso son problemas simplemente de universo incierto o de universo probabilístico, así. Ahora, si este es el de la cafetería de abajo, ponele, y el de la cafetería de arriba está analizando qué hace con el precio del café, y ponele que tiene las mismas estrategias, podrían ser distintas, podrían ser algunas de las mismas, no importa, pero ponele que estamos hablando del café como para asegurar que hay interacción. Entonces, ¿qué va a pasar? Si los dos bajan, probablemente
digamos, la gente que tomaba café va a seguir tomando donde tomaba antes, digamos, porque los dos bajaron. Entonces, puede haber alguna modificación, pero ponele que no, porque se va a mantener el equilibrio que había. Capaz que había no sé, un 70% que tomaba arriba y un 30% que tomaba abajo o al revés, no importa. Pero lo más probable es que se mantenga, ¿sí? Por otro lado, si el de abajo baja el precio y el de arriba lo mantiene, este está siendo más competitivo, entonces probablemente le va a quitar clientela al de arriba. ¿Sí? Entonces va a haber un resultado, hay una interacción entre la decisión que tomó uno y la decisión que tomó el otro, que generan un resultado. En este caso, lo más probable es que sea, digamos, un resultado en beneficio del de la cafetería A con respecto al de la cafetería B, que mantiene. Y si al de arriba se le ocurre subir el precio, más competitivo es todavía el de la cafetería de abajo, y entonces más probablemente le va a ganar mercado al de arriba. Y lo mismo si el de abajo mantiene, o si al de abajo se le ocurre subir el precio del café, y el otro lo baja, lo mantiene o lo sube. Si los dos lo suben, probablemente se va a mantener la clientela como estaba, pero si el de arriba mantiene y el de abajo sube, probablemente el de abajo pierde clientela con respecto al de arriba. Entonces cambia el resultado según qué eligió cada uno. ¿Sí? ¿Está claro hasta acá, chicos? ¿Cuál es la situación? Sí, profe. Entonces, ¿cuál va a ser bueno, a partir de entender este tipo de problemática, aparece teoría de juegos y aparecen diferentes clasificaciones, ¿sí? que se pueden dar. Por ejemplo, por cantidad de jugadores, yo puse ahí algunas, ¿no? Pero hay muchas más. Por ejemplo, por la cantidad de jugadores. Son bipersonales cuando estamos hablando, los ejemplos que nombré son bipersonales, hay 2 jugadores, ¿no? Pero pueden ser n personales, o sea, más de 2 jugadores, ¿no? Y todos están compitiendo o colaboran. Por resultado, acá de lo que está hablando, ¿sí? Es de que yo en cada interacción que nombraba entre la gente entre los de la cafetería de arriba y de abajo, había un resultado, ¿no? Ahora, cuando la suma de lo que gana uno más lo que gana el otro da una constante, ¿sí? Entonces decimos que el juego es de suma constante, ¿sí? O de suma m. ¿Qué significa? Por ejemplo, supongamos que la cantidad de gente que toma café todos los días es siempre la misma, ¿sí? Y solamente toman café en la UTN personas que están en la UTN. Entonces, yo podría decir, por ejemplo, que si acá lo pongo en cantidad de ventas de café, ponele, si ambos bajan y ganan 1000 y 1000. Ponele. Ganan 1000. 1000. ¿No? O sea, esto es lo que ganaría uno y lo que ganaría el otro. Ahora, si uno baja y el otro mantiene, entonces el que bajó capaz que gana 1500 y el otro perdió 500 que se van a este. ¿De acuerdo? Y ponerle que el de abajo baja y el de arriba sube el precio. Entonces todo el mundo le deja prácticamente de los 2000, 1900 le compran el de abajo y solo 100 le compran el de arriba. ¿De acuerdo? Como el sistema es cerrado, ¿sí? Los que le compran a uno, ¿sí? Le dejan de comprar al otro, digamos, y se van distribuyendo. Y si yo sumo, siempre me dan las 2000 ventas de café que se dan por día. ¿De acuerdo? O sea, todos los días se venden 2000, en la UTN se venden 2000 tazas de café, ponele. Entonces, lo que cambia es cómo se van distribuyendo, pero siempre son 2000 tazas de café que se están vendiendo. ¿Está claro?
Eso sería un juego de suma constante. Ahí estoy analizando, digamos, cuánto gana uno y el otro. Entonces lo estaría indicando de esta manera. ¿Quedó claro eso? Sí. Bien, gracias. Entonces, la otra situación que puede darse, es que yo estoy indicando que lo que gana uno lo pierde el otro. Entonces a esos juegos se les llama juegos de suma cero. Porque en realidad lo que ganó uno es algo que está perdiendo el otro. Entonces yo podría decir, bueno, por ejemplo, si uno baja y el otro baja, entonces cero, ¿no? Nadie le gana a nadie. Pero si uno baja y el otro mantiene, este gana 500. ¿Qué quiere decir? Que este le gana 500 que los está perdiendo el otro. ¿De acuerdo? Y por otro lado, si este baja y el otro sube, entonces ponle capaz que este gana 1000, ¿no? Mientras que ahora, si yo digo, si el jugador A mantiene el precio, pero el otro lo baja, entonces el jugador A va a perder 500 con él. Que significa que él va a tener 500 ventas menos, mientras que el jugador B gana 500 ventas más. ¿Sí? Y si decido subir, digamos, si el jugador B decide subir, bueno, entonces va a perder menos 100, menos 1000, que significa que el jugador A pierde 1000 ventas, que las va a estar ganando el jugador B. ¿De acuerdo? Entonces, lo que gana uno lo pierde el otro. En forma de, y por eso decimos que el juego es de suma cero. Es un caso particular del juego de suma constante. Sí. Habiendo eso le quería preguntar si tenía relación con el de suma constante. Claro, es un caso particular. En realidad, estas dos situaciones se dan, digamos, en sistemas que son cerrados, porque ¿qué pasaría? O sea, ponele, volvamos al de suma constante. ¿Qué pasaría si además de vender las 2000 tazas de café que se venden y que se están repartiendo los dos, el café es tan bueno y es tan fácil entrar, digamos, a las cafeterías, que la gente de enfrente del ministerio se cruza para tomar café en la UTN. Entonces ahí, capaz que si el precio del café es suficientemente bueno, la suma deja de ser constante porque capaz que empieza a captar, digamos, clientes de afuera, y entonces ya estás en un juego de suma no constante. ¿Quedó claro? Sí, profe, gracias. Bien. Juegos de suma no constante, por ejemplo, hay varios ejemplos. Este tema es muy interesante, digamos, tiene muchas aplicaciones en negociación. ¿Sí? Cuando uno, cualquier curso de negociación, así, le van a hacer comentarios, referencias, pueden o no tocar el tema de teoría de juegos, pero van a hacer referencia a juegos famosos, digamos. Entonces hay varios, por ejemplo, Tragedia de los Comunes, Dilema del Prisionero, Halcones y Paloma. Hay diferentes juegos que están, digamos, identificados. Por ejemplo, el Dilema del Prisionero es el más famoso, probablemente uno de los más famosos de juegos de suma no constante. Básicamente la idea es que dos malhechores intentan robar un banco y los atrapan, ¿no? Entonces no terminan de robar el banco y los atrapan. Los meten en habitaciones diferentes y los interrogan, y a cada uno por separado les dan la posibilidad de traicionar o no traicionar, que sería, está en esos términos, digamos, definió el modelo. Básicamente,
si ellos, digamos, reconocen el crimen y reconocen, digamos, el colaborador, a ellos les dan una baja de la condena y al otro le dan la condena completa. ¿Sí? Pero si ninguno de los dos reconoce nada, entonces no hay pruebas suficientes y bueno, lo tienen que agarrar con cargos menores, en realidad. Les toca una condena, pero por cargos menores. Y si los dos reconocen el delito, entonces a los dos le dan la condena mayor. ¿Sí? Entonces el juego termina modelándose con una cosa similar a esto. Por ejemplo, este es un caso particular, una instancia, digamos, donde si los dos no dicen nada, no reconocen el delito, a cada uno le tocan 3 años. Ahora, si el jugador A decide reconocer el delito y el otro no, entonces al jugador A le dan 1 año, le rebajan la condena, y al otro le dan la condena completa. Y por otro lado, si el jugador A no reconoce el delito, pero el jugador B sí, entonces al jugador A le aplican la condena completa, mientras que el jugador B le hace una rebaja de la condena. Y finalmente, si los dos deciden reconocer el delito, entonces a los dos les toca la condena completa. Entonces, en este juego, ustedes pueden observar que si cada jugador intenta optimizar su resultado, terminan teniendo el peor resultado. ¿De acuerdo? Es un caso que entonces, digamos, se llama el dilema del prisionero, digamos, técnicamente se lo conoce así, pero es una situación que se presenta regularmente en muchos contextos. ¿De acuerdo? Donde, qué sé yo, a ustedes son 2 proveedores, y a los 2 proveedores les dan la posibilidad de bajar el precio. Si bajan el precio, digamos, les va a tocar a ustedes un mejor trato y al otro les va a tocar un peor trato. ¿Sí? Entonces, si los dos mantienen el precio, capaz que no consiguen la tajada completa, pero los dos más o menos tienen a una parte de la tajada a un buen precio. Ahora, si cada uno de ustedes individualmente baja el precio y el otro no, ustedes se quedan con una tajada mayor, ¿sí? Y el otro se pierde, digamos, como que le tocan los 10 años de condena porque tiene un resultado peor. Ahora, lo más probable es que los dos, digamos, terminen tratando de aceptar el trato antes y los dos terminen teniendo la misma participación de antes, pero con un costo menor, con una ganancia menor, digamos. Entonces ahí es un caso muy similar al dilema del prisionero, ¿sí? Donde en realidad ustedes, digamos, ante la situación de ejecutar una acción u otra, por buscar la optimización local, terminan con el peor resultado global, igual que el otro. La tragedia de los comunes es un caso muy parecido, digamos. Acá de lo que habla es en una isla, digamos, hay un sector de pastoreo y hay 2 pastores, digamos, 2 personas que se dedican a criar ovejas, y resulta que si cada una tiene, ponerle un rebaño de 10 ovejas, ¿sí? Entonces, si mantienen ese rebaño de ese tamaño, cada una, ¿sí? Si no lo aumentan, bueno, ganan cierta cantidad de plata y con eso subsisten y les va como les va. Digamos, les va bien. El problema es, si alguno de ellos aumenta, su ganancia individual aumenta un montón, o sea, de 10 pasa a ganar 1000. Mientras que el otro sigue ganando 10, ponele. Y por el otro lado, si el primero no aumenta, pero el segundo sí, el segundo gana 10.000, pero el primero no. Ahora, si los dos deciden aumentar, resulta que liquidan todo el territorio, lo agotan al territorio, y se mueren las ovejas de hambre, y los dos pierden un montón. Entonces, ese es otro caso también de un ejemplo así típico de juegos
de suma no constante, ¿sí? Si yo sumo los resultados en cada uno de estos casos, está dando valores distintos, ¿sí? Y bueno, es un problema típico para pensar, bueno, ¿dónde me conviene buscar un punto de equilibrio? ¿Cómo acordar ante esta situación, ¿no? Profe, No sé si ha quedado claro hasta acá. tengo una duda yo. ¿Son Sí, para decime. sistemas cerrados estos casos, estos ejemplos nomás, o pueden ser sistemas abiertos también? Y en realidad no creo que dependa de que el sistema sea cerrado o no, la verdad que no sé si, en realidad no creo, por lo que veo no importaría. Eh, digamos, a ver, lo que serían el ejemplo donde yo ponía un juego de suma no constante, porque podía venir gente a comprar, o sea, no entiendo bien acá la pregunta. A ver, estos son ejemplos de juegos de suma no constante, ¿no? Independientemente de si son sistemas cerrados o abiertos, ¿sí? Son juegos de suma no constante. ¿Por qué? Porque la suma da un valor distinto a una constante, o sea, es distinto para los casos que tenemos. El ejemplo acá que había puesto de juegos de suma cero, juegos de suma constante, en general se da en sistemas cerrados, porque claro, si la interacción me hace que las sumas siempre sumen lo mismo, quiere decir que yo no puedo traer ganancias o lo que sea desde afuera. O sea, cuando hay la posibilidad de que, digamos, de que el resultado cambie, normalmente el juego va a ser de suma no constante. O sea, me refiero a que cuando la suma pueda ser distinto a una constante, es que en realidad, en estos casos donde estamos hablando de ventas, pero podría ser de plata, es que de algún otro lado está saliendo la plata, ¿sí? Adicional. Entonces, esos sistemas son abiertos. Pero en realidad lo de sistemas abiertos y cerrados estaba más de la mano de explicar por qué hay situaciones donde los juegos son de suma constante y te da siempre lo mismo la suma, y por qué eventualmente podría ser que la suma no te dé lo mismo. ¿De acuerdo? Entonces yo no buscaría esa asociación de que los juegos de suma no constante siempre son abiertos. No sé si se puede dar esa Sí, relación, porque además hay un montón de otros modelos. ¿Cómo decís, Mauro? Disculpa. no, o sea, como que lo interpreté por el tema de que, bueno, que eran dos prisioneros, eran dos jugadores en el uno, y el otro que eran dos pastores en una isla. Por eso lo tomé así como cerrado, pero ahora entiendo con el tema de resultados. Claro, pero efectivamente está bien, por eso quería separar esa idea, porque acá, por ejemplo, sí, yo pongo el ejemplo, nombro de que están en una isla precisamente para eliminar la posibilidad de que vengan otros pastores, o de que ampliemos el terreno de pastoreo, no, está limitado ahí. Pero de cualquier manera, fíjate que la suma de los resultados no da constante. O sea que si es cerrado el sistema puede ser cerrado, pero no te cambia. Bien. ¿Qué más? Por resultado, por tipo de situación, digamos, por el juego se puede dar que sea competitivo, que sea colaborativo. Hay, digamos, lo que uno busca al resolver un problema de juegos es un punto de equilibrio. Siempre vamos a estar hablando de que encontramos un punto de equilibrio. Ese punto de equilibrio, básicamente, de lo que está hablando es de que a los jugadores les conviene mantener esa decisión que vamos a encontrar. Vamos a calcular las decisiones óptimas para cada jugador. ¿De acuerdo? Y esas decisiones óptimas van a ser óptimas en el sentido de que encuentran un punto de equilibrio. Cuando se encuentre ese punto de equilibrio, lo que podemos decir es que a ningún jugador le va a convenir cambiar unilateralmente de decisión. A nadie le va a convenir salirse de esas decisiones óptimas que vamos a encontrar. Entonces,
esas decisiones óptimas las podemos estar buscando para problemas donde un jugador está tratando de dañar al otro, ¿sí? Por ejemplo, en los juegos de suma cero, donde verdaderamente lo que está buscando es que uno le gana la plata al otro, digamos, el juego es de suma cero porque lo que ganó uno lo perdió el otro, entonces naturalmente es competitivo, ¿sí? Y lo que van a buscar es un punto de equilibrio donde, bueno, sabemos que cada jugador le va a convenir jugar esa estrategia, no porque los dos salgan ganando, ¿sí? O porque los dos salgan perdiendo, sino porque, dadas las situaciones que tienen, es lo mejor que puede hacer cada uno, aceptando el hecho de que están compitiendo. Y por ahí hay situaciones donde se quiere llegar al punto de equilibrio, porque globalmente es una situación en la que, digamos, les conviene a los dos, digamos, encontrar esa situación, aunque no sea la que individualmente más les convenga, ¿sí? Pero en ese punto de equilibrio globalmente pierden menos. Por ejemplo, acá en el dilema de prisionero, ¿sí? En realidad, si los dos jugadores pudieran ponerse de acuerdo, tratarían de llegar a este punto, ¿de acuerdo? Porque si no se ponen de acuerdo, lo más probable es que terminen acá, ¿de acuerdo? Entonces, hay diferentes contextos donde uno no está en una situación de querer ganarle al otro, pero sí llegar a un equilibrio que le sirva. Ejemplos, nosotros, bueno, está marcado en verde lo que vamos a ver. Nosotros juegos colaborativos no vemos, juegos de suma constante no vemos, juegos N personales no vemos. Pero para que tengan una idea, por ejemplo, cuando yo no sé si la coparticipación nacional se resuelve así, pero hay modelos de teoría de juegos que sí servirían para establecer cuál sería la forma más conveniente, digamos, cómo encontramos un equilibrio para repartir la plata de la coparticipación en las diferentes provincias. ¿De acuerdo? Básicamente la idea es la siguiente. No sé si en Argentina funciona así, pero supongamos, esto lo había leído en un ejemplo para la Unión Europea, ponele que esto es tenemos una sociedad, ¿no? Y tenemos el socio A, el socio B, el socio C, el socio D y el socio E. El socio A tiene el 40% de las acciones, el 35%, este tiene el 20%, este tiene el 15%, este tiene el 5% y este tiene el 1 y este le vamos a poner que tiene 100, menos esto, menos esto, menos esto. ¿De acuerdo? Entonces, a este le voy a poner 29 y este 20. Ponele que tienen bueno, acá en realidad sería 39 y 35. Las dejo hacer reales. Entonces ahí tenemos el 100% de las acciones, ¿no? Y ponele que hay que repartir 1.000 pesos ahí de regalía. Entonces, cada uno podría llevar una propuesta diferente de cómo se podrían repartir esos 1.000 pesos de manera equitativa, ¿no? Y alguien podría decir, bueno, podría repartirse proporcional a la cantidad de acciones que tienen, ¿no? Podría ser una forma. Pero, ¿qué pasa? Que, por ejemplo, el jugador A y el jugador B, digamos, tienen más del 50% de las acciones. Entonces, si ellos quisieran, podrían decir, no, que el reparto sea que los 1.000 nos los repartimos entre nosotros y nada para el resto. Y como la ley tiene que salir votada, ellos podrían hacer, o sea, tienen fuerza suficiente como para hacer que esa ley salga. ¿Está claro? Entonces, más allá de si es equitativo o no,
todo el resto de la discusión, lo cierto es que dadas las reglas de que se vota y se vota proporcional a las acciones, ellos dos podrían quedarse con los 1.000 pesos. Pero también podrían juntarse estos 3 jugadores que suman 60. ¿De acuerdo? Y podrían decir, nosotros nos quedamos con los 1.000 y los otros no ganan nada. ¿Sí? Y otro podría decir, bueno, se pueden juntar estos dos. ¿Sí? O se podría juntar el primero con el tercero. ¿De acuerdo? Entonces hay muchas formas de establecer asociaciones ganadoras. Y bueno, hay un modelo de teoría de juegos que lo que permitiría es establecer en función de las asociaciones ganadoras, porque esto es un juego, una cosa de nunca acabar, porque si este tiene fuerza como para juntarse con cualquiera prácticamente y ganar los 1.000, también puede darse que entre 2 o 3 se junten y ganen siempre los 1.000, entonces, pero a su vez alguno de ellos podría traicionar y a último momento juntarse con otro, entonces, digamos, sería un problema permanente establecer cuánto le toca a cada uno, ¿sí? Y establecerlo no de una manera proporcional, ¿sí? Porque la proporcionalidad esa no está reconociendo el hecho de que, si quieren, estos dos, o el primero y el segundo, y el tercero, o los 3 que vienen después del primero, podrían quedarse con toda la torta. Entonces, esa forma de repartir proporcional no está reconociendo esa situación, ¿sí? Y hay un montón de situaciones, no solamente con el reparto entre acciones o de ¿cómo se llama? O de coparticipación, digamos, hay un montón de situaciones en que se da esto. Entonces, para encontrarle un punto de equilibrio, digamos, hay un modelo que termina definiendo cuánto es la proporción que le toca a cada uno, pero no en función de la fuerza que tiene individual, sino en función de las relaciones que podría establecer ganadores, ¿sí? Entonces ese es un modelo de teoría de juegos colaborativo que, bueno, aplicaría para ese caso. Hay otro modelo de juego, de teoría de juegos colaborativos que básicamente lo que estudia es el algoritmo de Shapley, estudia, digamos, emparejamientos estables, que se dan, por ejemplo, el ejemplo típico es con universidades de Estados Unidos, donde los aspirantes a entrar a la universidad mandan cartas pidiendo si los pueden aceptar, y las universidades deciden si los aceptan o no, según el currículum que tienen los alumnos. Entonces, ¿qué pasa? Las universidades más grosas quieren a los alumnos, digamos, con mejores antecedentes, ¿sí? Los alumnos con mejores antecedentes se supone que quieren las universidades más prestigiosas. Pero ¿qué pasa? No hay seguridad en que se den esos emparejamientos. Entonces, ocurre que muchas veces, por ejemplo, los estudiantes que capaz que tienen un muy buen currículum, pero en vez de apuntar a la mejor, apuntan a la segunda mejor, ¿sí? Porque con eso estarían teniendo más chance de entrar, sí o sí. ¿De acuerdo? Entonces, a eso a las universidades tampoco les sirve. Entonces, bueno, hay un algoritmo que busca justamente encontrar la forma más eficiente de realizar esos emparejamientos. Ese es otro caso también de teoría de juego. Un ejemplo también muy gráfico de esto aparece en la película Una mente brillante, justamente sobre John Nash, que es uno de los investigadores más importantes del campo de la teoría de juego, ¿sí? Ese algoritmo de emparejamientos estables, bueno, John Nash ganó el premio Nobel por sus estudios en teoría de juego. El algoritmo de emparejamientos estables le ganó a Shapley, digamos, también el premio Nobel. Bien. No sé si hay alguna duda hasta acá, alguna consulta. Hay otras categorías, digamos, de clasificación. Hay juegos secuenciales donde primero juega uno, luego el otro, luego juega, por ejemplo, un partido de ajedrez, es un juego secuencial.
De acuerdo, hasta ahora todos los ejemplos que hemos estado dando se dan al mismo tiempo, y vamos a trabajar ese tipo de problemas nosotros. Problemas donde ambos decisores tienen que tomar una decisión y no saben qué va a ocurrir con el otro, digamos, qué va a hacer el otro, y bueno, se ve el resultado de eso. Digamos, se ve el resultado de la interacción, pero no hay una secuencia en donde uno juega primero y después uno reacciona, sino que los dos están decidiendo al mismo tiempo, se considera que deciden al mismo tiempo. Bien. No sé si hay alguna duda hasta acá. Bueno, vamos a ver cómo se resolvería un problemita de estos de juego, ¿sí? Básicamente, acá tengo la matriz de pagos, ¿sí? Tenemos 4 estrategias para el jugador A, 4 estrategias para el jugador B. El ejemplo, digamos, es un juego de suma cero, o sea que, por ejemplo, si el jugador A juega la estrategia 1 y el jugador B juega su estrategia 1, el jugador A pierde 12 y el jugador B los gana. Pero si el jugador B hubiera jugado la estrategia 2, entonces el jugador A gana 19 y el jugador B pierde 19, ¿no? Entonces, ¿cómo se resuelve este problema? Bueno, simple. Lo primero que vamos a hacer es tratar de resolverlo con estrategias puras, es decir, jugando a una única estrategia. La idea es que, como lo que gana uno lo pierde el otro, ¿sí? Y el otro es un decisor racional, nosotros nos vamos a parar desde la idea del pesimismo más absoluto, porque ya no es que ocurre algo, simplemente, sino que es alguien que está decidiendo y decide en beneficio de sí mismo. Y su beneficio, digamos, le provoca pérdidas al jugador A. Entonces, el jugador A va a asumir que le va a pasar lo peor para cada estrategia, es decir, aplica el criterio de Wald, ¿sí? El criterio pesimista. Como estos son beneficios para el jugador A, el criterio pesimista decía, busca para cada alternativa el peor escenario. Entonces acá, para cada una de las alternativas buscamos el peor resultado. Por ejemplo, si juega la alternativa A1, el peor resultado sería ganar menos 12. Si juega la estrategia 2, el peor resultado sería ganar menos 2. Si juega la estrategia 3, el peor resultado es ganar 10. Y si juega la estrategia 4, el peor resultado es ganar menos 26. ¿Está? Por otro lado, el jugador B, ¿sí? El jugador B va a plantear lo mismo. Va a decir, el jugador A me va a tratar de ganar. Y lo que gane A es una pérdida para mí. Entonces voy a considerar, digamos, para cada alternativa de B, el peor resultado. Como B está mirando esto como costos, ¿sí? Porque, acuérdense, acá este 19 significaba que A gana 19, que los va a perder B. O sea que esto es un costo para B. Y si es negativo, en realidad es una ganancia. Entonces, B lo mira como un problema de universo incierto, pero de costos. Entonces, es simplemente decir que para cada alternativa buscamos el máximo costo, o sea, el peor escenario, el peor resultado posible para cada escenario, ¿sí? Entonces, lo peor que puede pasar para el jugador B es que si juega la estrategia 1, pierda 16. Si juega la estrategia 2, pierde 53. Si juega la estrategia 3, lo peor que le puede pasar es perder 10. Y si juega la estrategia 4, lo peor que puede pasar es perder 42. Ahora, en Wald, el criterio de Wald decía, busco el peor resultado y de ellos me quedo con el mejor. Estos eran beneficios del jugador A, entonces lo que correspondería es que como este valor es el mejor de todos los resultados, de todos los peores resultados, el mejor es este, entonces el jugador A elegiría jugar a esa estrategia. ¿Sí? Mientras que para el jugador B, que estaba viendo esto como costos, ¿sí? Acuérdense, esto sería el max-min, ¿sí? O sea, de los mínimos el máximo, y para el jugador B sería el min-max, porque
el jugador B está viendo esto como costo, entonces de los máximos costos elige el menor de los máximos costos que está ahí, entonces el jugador B jugaría a esa estrategia. Si se da que coincide el max-min de uno con el min-max del otro, ¿sí? Se dice que hay punto de ensilladura o punto de equilibrio, ¿sí? Y ese valor, en el que están coincidiendo, se llama el valor del juego. Cuando encontramos ese punto de ensilladura con estrategias puras, ¿por qué con estrategias puras? Porque a cada jugador le toca jugar a una única estrategia, ¿sí? Jugando a una única estrategia se encuentra el punto de equilibrio. Entonces es un punto de equilibrio con estrategias puras. Si se encuentra, que no siempre se da este equilibrio así, si se encuentra con estrategias puras, decimos que, bueno, que el juego está en equilibrio con estrategias puras, digamos, y el valor del juego es el max-min o el min-max, según de qué jugador hablemos. Y cuando está ese punto de equilibrio, lo que podemos decir es que a ninguno de los dos jugadores le conviene cambiar unilateralmente de estrategia. ¿Qué significa esto? Y acá presten atención, con esto terminamos la clase, pero quiero que lo entiendan claramente. A va a jugar a esta estrategia, que dijimos que era la óptima para A, y B jugaría a esta. ¿Qué pasaría si el jugador B decide cambiar unilateralmente de estrategia? O sea, él solo cambia de estrategia, pero el otro no. O sea, A se mantiene en esta estrategia, pero B elige cambiar y poner, en vez de la B3 usa la B4. ¿Qué va a pasar con su costo? Aumenta, aumenta, aumenta. ¿De acuerdo? Entonces, si A se mantiene en su decisión de jugar a la A3, si B cambia de estrategia unilateralmente, pierde, le va peor. Esto cuando encontramos punto de equilibrio, ¿no? Ahora, supongamos que el que quiere cambiar de estrategia unilateralmente es A. B se mantiene firme en jugar a la estrategia óptima, B3. ¿Qué pasa si A cambia de estrategia? Si se mantiene, gana 10. Si cambia, gana menos. ¿Sí? O sea, cambiar de estrategia para A es peor. Así como cambiar de estrategia para B es peor. Si el cambio es unilateral, o sea, si el otro se mantiene en la estrategia óptima y uno es el que cambia. El que cambia pierde en realidad. Entonces, en este juego, este 10 está implicando, en el punto de equilibrio, este 10, está implicando que A va a estar ganando 10, que los va a perder B. ¿Sí? Entonces, ¿cómo puede ser que le convenga a B igual jugar a esta estrategia si es que va a perder 10? Y por el hecho de que si cambia de estrategia va a perder más. Entonces, el punto de equilibrio no es un punto en el que todos ganan o donde todos son felices, sino que el punto de equilibrio lo que me está diciendo es una situación en la cual si alguno cambia unilateralmente de estrategia, pierde más de lo que estaba perdiendo, o gana menos de lo que estaba ganando. ¿De acuerdo? O sea, a ninguno le conviene cambiar unilateralmente de estrategia cuando sea ese punto de equilibrio. ¿Quedó claro, chicos? Profe, tengo una duda. Sí. No se va a dar siempre que el punto de equilibrio sea igual para los dos, digamos. En este caso dio que era 10 y 10, ¿o no? Que era estrategia pura, dijo que se llamaba, en ese caso. Siempre, o sea, el punto de equilibrio con estrategias puras es que le está jugando siempre la misma estrategia, ¿no? El punto de equilibrio con estrategias puras se da cuando el max-min coincide con el min-max. O sea, este 10 tiene que coincidir con este 10. Si acá hubiera dado 5 y acá 10, listo, no hay punto de equilibrio con estrategias puras. Y lo tendríamos que buscar. Hay punto de equilibrio, está demostrado matemáticamente que hay siempre punto de equilibrio, pero lo tendríamos que buscar con estrategias mixtas, que lo vamos a ver en otra clase. Bien. Pero con estrategias puras significa que vos lo resolviste para uno con el max-min, para el otro con min-max, y el max-min de uno es igual al min-max del otro. Si se da esa situación, ese es el valor del juego
y hay estrategia, y hay punto de equilibrio, punto de ensilladura, punto de silla. Si no coinciden, si el max min de uno te da distinto, poner acá te daba 5 y acá te daba 10, entonces ahí no hay punto de equilibrio. ¿Sí? Acá lo que fue coincidencia es que fue justo la tercera estrategia de esta y la tercera estrategia de esta. Eso sí fue coincidencia. Podría ser la primera de uno y la tercera del otro. Y, digamos, no afecta en nada. ¿Sí? Lo que sí afecta es el hecho de que tiene que coincidir el valor este. ¿Quedó claro? Sí, profe. Bien, gracias. Miren, recortamos. Acá tenemos el mismo juego, solo que se le cambió acá un numerito. Fíjense qué va a pasar ahora. Yo calculo, de nuevo. Vengo acá y digo, bueno, estas son las ganancias de A, entonces vamos a calcular el mínimo para cada alternativa, ¿sí? Y de los mínimos me quedo con el máximo, ¿sí? Porque este sería el max min. Y de este lado, como son costos, voy a hacer el min max de B, y entonces será el máximo de cada una, y de todas me quedo con el menor, ¿sí? Con la estrategia que da el menor costo, ¿sí? Entonces esto es el máximo costo que tengo para cada alternativa, y de ella me quedo con el menor. Entonces, acá se da, ¿sí? Que, bueno, este en teoría debería jugar a este, y este en teoría debería jugar a este. Pero no coincide el max min con el min max. ¿Sí? Acá te da 16 y acá te da 15. ¿Y eso qué significa? Que no hay punto de equilibrio con estrategias puras. ¿Y eso qué implica? Que no va a darse esto de que no le conviene a uno cambiar unilateralmente. Ponele, A se mantiene firme en jugar a esta. Si A se mantiene firme en jugar a la estrategia 3, B podría decir, ¿y por qué le voy a jugar yo a la 1 si el otro le va a jugar siempre a la 3? Yo mejor le juego a la 2 y bajo mi costo. Porque de 16 de costo pasó a 15. ¿De acuerdo? Entonces a B le convendría cambiar de estrategia. Ya no están en equilibrio. Y a su vez, A podría decir, pero este me va a cambiar de estrategia. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? En vez de jugar siempre a la 3, o en vez de jugarle a la 3, voy a jugar a la 4. Total, jugamos al mismo tiempo, entonces el otro no sabe que yo jugué a la 4. Entonces yo juego a la estrategia 4, porque B seguro que me va a cambiar a la estrategia 2, porque en la 1 iba a perder más que en la 2. Entonces, yo cambio unilateralmente, ¿sí? Y al otro no le conviene. Y entonces el otro podría decir, pero el otro me va a cambiar así, entonces yo en realidad le voy a jugar a la estrategia 4, y así se da un circuito donde en realidad no hay equilibrio, porque cada uno le conviene ir cambiando la estrategia y no hay. Ponele que lo analizamos al revés. Decimos, B se mantiene jugando siempre a la estrategia 1, en vez de jugar a esta estrategia, ¿sí? A la estrategia 3, bueno, en este caso sí, a A le convendría seguir jugando a esa, es en la que más gana. Pero a B no, entonces B se cambiaría a esta, como A podría predecir que B se va a cambiar de estrategia, A en vez de jugar a la 3 podría jugar a la 2, a la 4, y como B podría predecir que el otro en realidad le conviene cambiar de estrategia, le va a jugar a la 4, y como A podría predecir, no, este seguro que me va a cambiar de estrategia, yo mejor juego a la 3, y entonces ahí, ven, es como que no hay una situación definida donde a cada uno está claro qué es lo que va a jugar, ¿sí? Entonces, ese tipo de problema no tiene solución, digamos, no tiene punto de equilibrio con estrategias puras, es decir, jugándole a una única estrategia, pero sí tiene resolución cuando juega estrategias mixtas, que significa que a veces va a jugar a una estrategia y a veces va a jugar a otra de manera aleatoria, pero respetando ciertas probabilidades. Entonces esto sería el equivalente a decir,
ponele que vamos a patear penales, ¿no? Final de la Copa América, y ponele que los 5 penales los va a patear el mismo jugador, y los 5 penales los tiene que atajar el mismo jugador, ¿no? Entonces, bueno, está claro que si uno hace gol, el punto se lo lleva el que hace gol, y si lo ataja el otro, el punto se lo lleva el que atajó, ¿no? Es un juego de suma cero. Entonces, ¿qué pasa? ¿Sería sensato que el jugador patee las 5 veces al mismo arco? Perdón, sí, al mismo arco debería patear. ¿Al mismo palo? Digo. Lo más probable es que no. ¿De acuerdo? Entonces el jugador, lo más probable es que va a patear a veces a un palo y a veces al otro. ¿De acuerdo? De manera aleatoria. ¿Sí? Y a su vez el arquero, ponele, hay arqueros que siempre se tiran antes de que, o sea, ya tienen decidido a qué palo se van a tirar, antes de que pateen, ya saben que se van a tirar a un palo. No tendría sentido que se tiren siempre al mismo en una de esas. Entonces lo más probable es que se tire de manera aleatoria a un palo y a otro, pero ¿qué pasa? Puede ser que haya una probabilidad, o sea, que le convenga tirarse 3 veces a un lado y 2 veces al otro, o que se tire 4 veces para un lado y una al otro, pero que no se sepa cuál va a ser la que se va a tirar al otro. Entonces, ese es el tipo de cosas que vamos a tratar de resolver con estrategias mixtas. O sea, imaginar el problema como que se va a repetir un montón de veces y entonces asumir que por cada juego vas a poder elegir una única estrategia. ¿Sí? Siempre vas a estar eligiendo una única estrategia. Lo que pasa es que en cada juego en particular vas a ir rotando cuál es la estrategia. No es que vas a tirarte a ambos palos al mismo tiempo. En cada penal vas a tirarte a alguno de los 2 palos. ¿Sí? Lo que pasa es que vas a elegir aleatoriamente a cuál palo te vas a tirar, y hay una proporción, digamos, de veces que te va a convenir tirarte para un lado y para otro, y a su vez va a haber una proporción de veces que le va a tocar, que le va a convenir al otro jugador patear un palo y a otro, que es la óptima, en la cual va a haber un punto de equilibrio. ¿Sí? Y si encontramos ese punto de equilibrio, lo que va a pasar es que le va a, el que se quiera salir de esa proporción, le va a ir peor. Digamos, el que respete la proporción esa va a tener mejor resultado que el que se salga de esa proporción. ¿Quedó claro? Igual eso ya va a ser tema de la próxima clase, pero bueno, quería ponerlos en onda de qué es lo que faltaría ver. Ese modelo, bueno, lo vamos a resolver con programación lineal, ¿sí? Adelanto, ahí va a estar digamos, el modelo con el cual vamos a resolver ese problema. Y bueno, con ese modelo de programación lineal vamos a calcular las probabilidades que de alguna manera estén indicando la proporción de veces que cada jugador debería jugar a cada una de las estrategias que tiene disponible. Bueno, con esto cortamos. No sé si hay alguna pregunta, chicos, si no cortamos acá. No, profe, quedó claro. Bueno, entonces, hasta acá llegamos. Nos vemos el lunes que viene, chicos. Hasta la próxima. Chao, profe, buenas noches. Chao, profe. Chao. Hasta luego. Bueno, corto acá, chicos. Nos vemos hasta la próxima.